Estamos de vuelta en Negocios Televisión en este momento decisivo para saber si estamos o no ante el final de la guerra en Ucrania, con una victoria histórica hoy por parte de Donald Trump, con filtraciones secretas en torno a este plan de paz y con el foco puesto también en la máxima tensión en Venezuela. Nosotros vamos con los mejores expertos y hoy contamos con Alfredo Jalife, analista geopolítico, que está con nosotros en Negocios Televisión. ¿Qué tal, Alfredo? Muy buenas tardes. Encantado, Sergio. Un placer. Bueno, pues después de muchas semanas hablando sobre qué iba a pasar en Ucrania, parece que estamos ante momentos decisivos, con Rusia avanzando en Pokrovsk, tomando Kupiansk, con Estados Unidos hablando de una derrota inminente de Ucrania y hoy con filtraciones de estas conversaciones secretas. Alfredo, ¿en qué punto estamos para alcanzar un acuerdo de paz? Bueno, la paz parece ser la van a conseguir en el teatro de batalla y con esos escándalos tremendos que cada día están surgiendo en referencia pues al gobierno ya ilegítimo de Zelensky, porque venció su mandato en mayo pasado. Aquí hay un grave problema: ¿con quién vas a firmar ese acuerdo de paz? Porque todos los que ha enviado a negociar Zelensky, ya ves su confidente, que es su Chief of Staff, Yermak, pues es el que está negociando ahora con Driscoll, el jefe de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, que ya ves, ya se trasladó la negociación de Ginebra a Abu Dhabi, ¿no? Donde ya hay negociaciones muy extrañas entre los estadounidenses con los ucranianos y los estadounidenses y los rusos. Yo creo que hay mucha coreografía, yo diría hasta de teatro kabuki, en relación a este plan de paz. Primero que eran, y conste que no soy en contra de que se haga el acuerdo de paz, que no se me vaya a malinterpretar. Yo estoy analizando lo que veo, ¿no? Pasaron de 28 puntos y ya ahora ya lo compactaron, ¿no? Lo condensaron, le están llamando el acuerdo de paz compacto, a 19 puntos, ¿no? Primero, también estamos ante una guerra de propaganda tremenda, esto hay que decirlo, Sergio, en donde pues yo diría sus enemigos de Trump no le quieren dar un triunfo de esta magnitud, y menos a Rusia, y luego se están aprovechando de la notoria debilidad interna doméstica que tiene Trump en el mismo Estados Unidos. Entonces, bueno, ya quedamos que de 28 puntos ya están en 19. Y CNN, lo digo respetuosamente porque yo fui comentarista de CNN, él comenta que Ucrania, o Zelensky, como le queramos llamar, no va a aceptar 3 puntos. Y curiosamente, de los 3 puntos, de los 19 que quedan, 2 de ellos pues son la causa de la operación especial de Rusia en Ucrania. Es decir, la primera es el asunto de la OTAN, es decir, que no se expanda la OTAN hasta Ucrania. Pues esa es la causa primordial del asunto, ¿no? Y ya sin contar otros puntos también, que para qué sigo, que muy raros, donde meten que además son benéficos, yo no estoy en contra de ellos, el del START, ¿no? La reducción de armas estratégicas entre Estados Unidos y Rusia, que no veo que tenga que ver Ucrania en ese asunto, ¿no? O una de dos, o quisieron llenar ahí 28 puntos al estilo Gaza, o de qué se trataba. Como que hay muchas cosas que incluso en estas circunstancias, como se ha manejado el plan de 28, el primer plan de 28 puntos, pues ya ves, Bloomberg
ha filtrado una supuesta llamada entre... Bueno, ahí meten a todos, ¿eh? También andan metiendo a Witkoff recientemente, el enviado especial de Trump. Luego entre Yuri Ushakov, que es el confidente también de Putin en el Kremlin, con nada menos que Kirill Dmitriev, que es el que supuestamente hace estos 28 puntos, ¿no? Lo cual es también absurdo, ¿no? Y luego recordará Sergio de que el mismo Witkoff, cuando salieron los 28 puntos, que lo filtra primero, es que estamos en una serie de filtraciones que hay que también ver y elucidar de qué se trata. Lo filtra Barak Ravid, bueno, que es israelí de nacionalidad y que opera como reportero ahora en Axios. Y cuando le preguntan a Witkoff ¿y quién filtró esto? Dice fue K. Bueno, y ahí quién es la única K, pues es el que renunció, nada menos que el general Kellogg, y ya ves que fue sustituido por Driscoll, ¿no? Que es una gente muy cercana al vicepresidente J.D. Vance, quien fue y acudió a esta reunión de Ginebra entre Estados Unidos y Ucrania. Y ahora también viene lo interesante, este domingo, si uno lee las declaraciones de Marco Rubio, pues se dio una confusión tremenda. Y al final el mismo Marco Rubio ya no sabía cómo definir ese plan de paz. Bueno, mira, yo llegaría a algo más, más condensado, ¿no? Dentro de la condensación de que ellos hablan. La primera sería, y no lo perdería de vista, que a la salida de la conferencia de la cumbre del G20 allá en Johannesburgo, y esto no ha dado mucho de qué hablar en los medios, y me llama mucho la atención por los alcances que manejó el primer ministro de Canadá, Mark Carney, a la salida de esa cumbre, a la que no asistieron ni Trump, que la boicoteó, ni Putin, ni Xi Jinping, es decir, los tres grandes del planeta. Yo diría que el único grande a ese nivel, más o menos, pues fue Modi, con la que coqueteó demasiado el primer ministro canadiense. ¿Y por qué abordo esto? Y hay que conectarlo muy bien, porque los enemigos de Trump, que son muy numerosos, y hay que decirlo abiertamente, yo pondría el cuarteto, ¿no? El cuarteto globalista, que son los banqueros Rothschild, que son los que controlan a Mark Carney, que fue 2 veces gobernador del Banco Central, que es inédito e insólito, tanto de Canadá como del Banco de Inglaterra. Luego a Larry Fink, estamos hablando nada menos que de BlackRock, y no hay que perder de vista que Merz, el canciller alemán, pues es socio de Larry Fink. Ve cómo voy atando los cabos, Sergio. Y luego, en tercer lugar, George Soros, bueno, que no es ningún secreto que es el peor enemigo interno, aparentemente es el que ha dado la cara en contra de Trump, y que incluso financió y no estoy atacando a Mamdani, que es un ugandés chiita, que además ha tenido a mi juicio, una política espectacular en contra del genocidio de Israel, pero también no se puede perder de vista que fue financiado por George Soros en su campaña con $35 millones. Y luego tienes pues el que está en la cuestión de la filtración, que es Bloomberg. Entonces, si te das cuenta, hay una línea que podemos concatenar
de todos los grupos israelíes que están en contra de Netanyahu y de Trump, que traen una alianza entre ellos, nos guste o disguste. Esa es una primera cosa que hay que abordar, que tiene una política globalista que es no solamente que está en contra de la política interna de Trump, sino que quieren seguir combatiendo hasta el último ucraniano. ¿Qué quiero decir con esto? De que, primero que nada, y lo vimos en fechas recientes, se estaban cayendo las acciones con este plan de paz, de las acciones de las empresas del complejo militar industrial de Occidente. Lo vimos en las bolsas de valores y ustedes mejor que nadie lo exhibieron. Entonces, en ese sentido, ya el simple hecho de haber publicado el plan de paz ya causó estragos en las bolsas de valores, sobre todo en los intereses afectados por el complejo militar industrial. Eso es por un lado. Y también tenemos que sumar que no les conviene, quieren que siga la guerra en esa región, porque además, dentro del Partido Republicano, y seguramente ustedes ya lo habrán expresado, ya existen rebeldías muy poderosas dentro del Partido Republicano en contra del plan de paz. ¿Por qué razón? Porque muchos, y no estoy diciendo ningún secreto, muchos de los congresistas en Estados Unidos, sobre todo los demócratas, pero ahora estamos viendo que también los republicanos, y ya no se diga los que están encabezados por Lindsey Graham, son lubricados pecuniariamente por las acciones de estos grupos del complejo militar industrial. Entonces aquí ya tienes una complejidad donde están surgiendo todos los que evocan, los que están a favor. Yo no veo muchos a favor, por cierto, en Europa, que estén hablando a favor del plan de paz. Ya ves que hasta Josep Borrell acaba de decir que ya Estados Unidos con ese plan de paz demostró que no es aliado de Europa, porque estaban abandonando Europa. Que también es cierto, faltó diplomacia, pero yo no sé cómo Estados Unidos también, cómo hubiera el equipo de Trump hubiera manejado la participación de Europa con un país de Ucrania, que es, nos guste o no, está en Europa, al menos geográficamente, aunque étnicamente no sea de la verdadera Europa, porque los ucranianos son eslavos de raza, son igual que los rusos, son eslavos. Y yo siempre mantengo la hipótesis que se trata de una guerra civil entre los eslavos atizada por los neoconservadores straussianos de Estados Unidos, específicamente del grupo israelí de la familia Kagan, K-A-G-A-N, y de esta mujer, ¿cómo se llama? Ahorita se me fue el nombre, de quien manejó el golpe de Estado dicho por ella allá en Kiev. Entonces, tenemos aquí realmente, están aflorando todos los intereses y sobre todo yo vería aquí una protoguerra civil que no se atreve a decir su nombre de Estados Unidos, donde ya vieron debilidades de Trump, el caso Epstein-Gate, ya ves también la rebelión de congresistas del Partido Demócrata que ya están pidiendo la insurrección, es decir, que no obedezcan las órdenes militares en Estados Unidos. Oye, eso es tremendo. A veces no seguimos mucho esas notas, pero voy a lo ya condensando todo esto en una nota importante que es a la que quiero regresar, que es a la de Mark Carney, cuando comenta que quiere hacer un nuevo orden mundial sin Estados Unidos, que conste, y fíjate de qué tamaño es, Sí, pero ya sabemos quién es Mark Carney. Al menos que sepa algo a nivel financiero, porque mira, guste o disguste, Mark Carney no es una persona cualquiera. Mark Carney, estás hablando que es yo diría, el portavoz principal hoy del modelo de la globalización financierista.
A veces perdemos de vista muchas de esas situaciones, sobre todo en este contexto. ¿Qué sabrá de más que no sepamos nosotros los leguleyos? Y ahí precisamente comenta que ya Estados Unidos, obviamente con Trump, no sería lo mismo con un presidente demócrata, ya no es tan importante, y empieza a hacer una suma ahí muy interesante en donde coloca prácticamente a los países de los BRICS, porque hace acuerdos con los Emiratos Árabes Unidos por $50,000 millones, hace otro tanto con Modi, que sin duda alguna hoy al menos se coloca como la cuarta potencia, al menos en mis análisis en forma integral en el grupo que domina el planeta. Pero ahí viene, coloca prácticamente a los BRICS, porque cuando hace la cuenta de cómo va a ser este mundo de la anglósfera que ellos van a dominar, que conste, sería una anglósfera sin Estados Unidos, es decir, sin Trump, eso hay que decirlo muy bien. 2, sería con los BRICS, pero sin Rusia, porque no hay que olvidar que son rusófobos. Bueno, eso es muy importante, porque aquí hay que tejer muy fino. Y luego me voy a esta filtración de que me preguntaste, de Bloomberg. Ya viene lo mejor. La filtración no es lo importante, Sergio. Lo más importante hoy del portal de Bloomberg es nada menos que el editorial que hace su propio dueño, que es Michael Bloomberg, que está aliado a estos grupos que son, fíjate, bueno, Bloomberg se pasa porque él es hasta xenófobo, ¿no? Pero es evidentemente rusófobo a ultranza. Entonces, porque aún entre ellos, entre los Rothschild, entre Soros, Larry Fink y el mismo Bloomberg, pues hay matices, ¿no? Uno de mayor o menor grado, ¿no? Pero Bloomberg es abiertamente xenófobo, toda la vida lo ha sido, y obviamente pues no oculta su rusofobia. Lo que hay que leer es, más que la filtración famosa, que obviamente puede descarrilar el plan de paz, lo que hay que leer es ese editorial, que es tremendo, que te está llamando a que ya se tiene que crear una Ucrania muy fuerte, que conste, son términos de él. A ver, ¿cómo puede ser fuerte si estás perdiendo la guerra totalmente? Se está desmoronando la línea del frente, que era el blindaje supuesto, inexpugnable, era su línea Maginot de Zelensky. Entonces, pero más que nada, y ahí es lo preocupante, que el Congreso de Estados Unidos debe aprobar la entrega de misiles de largo alcance que golpeen a Rusia en su profundidad. Y estás hablando de los famosos Tomahawk, que te acuerdas tú, pues había rechazado Trump en un momento dado, y llega hasta exhortar a que la misma Alemania, la Alemania de Merz, es decir, de BlackRock, de Larry Fink, también abastezca a Ucrania con los Tauros. Bueno, cuando ya te pones a atar todo, Sergio, está muy claro en qué estamos. Estamos ante una guerra civil que no se atreve a decir su nombre en Estados Unidos. 2, que sigue en la batalla entre globalistas y soberanistas. Ahora, ¿cómo van a sortear esto? Bueno, yo, mi muy humilde opinión, yo no le veo mucho futuro a estos 19 puntos, que luego hay que quitar de esos 19 puntos, supongamos que Rusia acepte todos, lo cual sería un suicidio, porque hay muchas trampas financieras adentro, que esa parte no se ha abordado, es tan extenso que necesitaríamos muchos programas para nada más abordar cada punto ahora de los 19, y yo le quitaría que ya están en 16, porque Zelensky no acepta 3. Perdón, Zelensky tiene 3 que no va a aceptar Rusia. Entonces ya estamos en 16 puntos, ¿no? Bueno, entonces ya que negocias, si lo principal, precisamente la causal de la guerra fue la pertenencia supuesta que quería hacer Ucrania a la OTAN. Y aquí la parte financiera,
que si te das cuenta ahí, no había razón para qué meter a lo de START, ¿no? Todo este tratado. La parte financiera, obviamente dejan de lado a Europa, porque no va a participar en el vellocino de oro, en la captura del vellocino de oro. Estás hablando de $300 mil millones, no es cualquier cosa. Entonces, de esos 300 mil millones de dólares, pues ya se vuelve un asunto privado ahí entre todos los proyectos que traen Rusia y Estados Unidos. Bueno, pues un momento clave para saber qué sucede con Ucrania, para saber qué sucede con este plan de paz de 28 a 19 puntos y que, bueno, pues ya veremos en qué se queda finalmente. Alfredo, un placer contar contigo un día más por aquí. Muchísimas gracias lo mejor por estar con nosotros. Un placer, Alfredo.